Está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don José. Fernando, decía el Che Guevara que cuando la revolución se hace con realidades, la posibilidad de la muerte es la primera opción que usted debe considerar. ¿Qué le parece? Bueno. Usted quiere ser luchador, de verdad. Usted debe saber que hasta dónde puede usted llegar. Si usted quiere tirar piedra y esconderse, entonces usted no es un luchador. Un revolucionario. Usted lo que es lo que decíamos en la escuela nosotros, un pelafustán. Veamos rápidamente, Fernando, lo que dice las estadísticas y las gráficas que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, viernes, precisamente. En un fin de semana en la que viene la desescalada nuestra. Viene lo que yo llamo, vamos a ver cómo se comporta la gente, espero que lo hagan bien. Bueno, una cosa importante, porque ayer, un poco para tener base a lo que vamos a hablar hoy, pues están los hoteles del interior llenos. Es decir, llamé a los del golf, a los de las islas, a los del interior, para ver cómo estaba el movimiento de turistas y parece que están sold out. Usted sí hace la tarea. Sí. Tenía ajuste. Veamos las cifras de COVID. Ayer el MINSA nos informó en su datos que se registraron 343.281 casos positivos globales. Hubo 540 casos positivos para el día, con un total de pruebas de 8.505 para un nivel de positividad de 6,3%. Falta 1,3 para estar en 5 y por debajo de 5 lo ideal. Ahí está la curva indicando con claridad que nuestra tendencia, dado los niveles de la caída de la positividad, dada la caída de la mortalidad, nosotros en términos de positividad, la curva indica que manteniendo la tendencia actual iremos a la baja, sin duda alguna. Vamos a ver ahora con esta nueva apertura si usted mantiene las medidas de seguridad, póngase la mascarilla, tome la distancia, cuídese. No se ponga a beber y quítase la máscara por ahí y tirársela de vivo. Probablemente si usted está joven lo podrá hacer, pero cuando regrese a su casa, sus adultos van a sufrir. Les doy la cifra, si usted quiere saber, 9.4 es la letalidad en las personas mayores de 60 años en Panamá. Por eso estamos vacunando a la gente de mayor de 60 años. Pero vamos a la baja, en tendencia, sí. Cuando lo vamos se lo segregamos por edad, que es cuando uno determina los procesos de vacunación a que tenemos que atacar, el gobierno con toda certeza ha arrancado la vacunación con los mayores de edad. La siguiente gráfica nos indica a nosotros un tema importante, que es los niveles de casos activos. Fíjese a dónde hemos caído, 7.677 casos, de aquí hay 55.000 que ven en el pico último. Eso indica que nosotros la positividad es más baja y los niveles de recuperación es de 96. Son cifras extraordinariamente buenas. Pásenme la gráfica. Y aquí se refleja. Mire cómo ¿se acuerda cuando veníamos en alza, ya por allá por enero, Fernando, términos de uso de camas? Nosotros en materia de uso de camas, ayer tuvimos en sala 709 y tuvimos en cuidados intensivos 151. Mire lo dramático que hemos bajado. Y eso es importante, porque a diferencia de lo que está pasando en otros países como Brasil, por ejemplo, allá en Manaos, o en Perú, o la crisis que se generó en México, o la que hay en Bogotá, nuestro sistema hospitalario ha perdido la presión del COVID ha bajado para dar paso a las camas para otras enfermedades. Y esto es importante y hay que cuidar esto, porque esto es lo que nos permite a nosotros tener un manejo de los casos graves. Y eso también es positivo. Vamos a la baja en ambas curvas. Deme la otra gráfica. Fíjese en mortalidad. Nosotros ayer registramos 11 muertes para una tasa de letalidad global de 1,72. Las muertes por 100.000, defunciones por 100.000, por mil estamos, defunciones por millón de habitantes estamos en 1.377, es una de las más altas del mundo, sí. Pero cuando miramos las defunciones por el día de ayer,
por millón de habitantes, estamos en 126, lo que significa que por 10.000, por 100.000, estamos en 12,6%. Pero también hay que decir, es decir, cuando uno ve los mayores de 60 años te distorsionan tanto la gráfica. Que, Sí, pero igual, como el virus ataca a la población, sí. uno mide la población toda. Cuando uno mira el grupo etario, los epidemiólogos lo utilizan precisamente para el establecimiento de las políticas de detección, de mitigación, de vacunación, y eso es lo que está haciendo Panamá. Claro. Esta estadística que le está indicando al gobierno que las personas mayores de 60 años son las más susceptibles, entonces yo tengo que vacunar. Porque teniendo un número tan alto, que es 4 veces más las personas de mayores de 60 años, quiere decir que el número de personas menores de 60 años debe ser bastante bajo. Sí, para muerte sí, claro, y por eso que el joven a veces ni lo siente. Ni lo siente. Sí. Y nosotros tenemos 343.000 personas que hemos detectado positivas, tenemos un sistema de barrido bueno, pero usted puede asumir que 4 o 5 veces más este es el número. Nosotros tenemos aproximadamente un tercio de la población, quizás un 35% ya con cierto nivel de inmunicidad, más todo lo que estamos vacunando, más las medidas de mitigación, hemos logrado que el virus le cueste reproducirse. Y lo que tenemos que hacer, ahora que usted vaya, no es que usted se ponga a tomar. Pásame la última gráfica, sí, creo que falta una. ¿No? Ya. No, es que también lo importante es, recuerden que hay una desescalada desde mañana. Se vence o termina ahí está, positividad. Ahí estamos a la baja. La cuarentena en todo el país, excepto Changuinola. Estamos en 6 por 6. La positividad está en, busca los números, no 6,3. 6,3. No soy responsable de cualquier número. Esos son los números oficiales. Bien. Quisiera hablarle de los medios de comunicación y lo que está ocurriendo en este momento. Y lo voy a hacer sobre las siguientes premisas. En primer lugar, creo que el país se merece que los medios de comunicación tengan la libertad de presentarles a su audiencia radial, escrita, redes sociales, televisión, las noticias, pero también la audiencia se merece que los periodistas lo hagan en el marco del respeto a la verdad. Yo creo en eso, creo en esa libertad, creo en la libertad de expresarse sin las consecuencias de ser perseguido. Esa es la libertad. Lo que no creo es que debe haber libertad de los dueños de los medios de comunicación. La libertad de expresión exige una responsabilidad. Ya voy a dar algunos ejemplos. Ayer llegó a mis manos una grabación de una entrevista que hacía un programa que hace la periodista Castalia Pascual con otro joven que no puedo identificar, en la que ella, después de su programa de televisión en radio, expresa su preocupación que después de 37 o 27 años de estar en los medios de comunicación, el gobierno del presidente Cortizo no había mandado en los últimos 16 días nadie a TV2 y le dijeron que no iban a mandar voceros a TV2. Ella, Castalia, que yo la considero mi amiga y que cada vez que ella ha necesitado algo de mí o yo de ella hemos conversado, y no estoy hablando de ella por ella misma en cuanto a... Pero le quiero recordar a ella algunas cosas. Antes que este gobierno, ella fue directora de comunicaciones del Estado. Directora de comunicaciones del Estado. Secretaria de comunicación del Estado. Secretaria de comunicación. En el momento en que Varela decidió quién iba y quién no iba a los medios. Yo recuerdo en Metcom, por ejemplo, cuando yo trabajaba ahí, con Álvaro haciendo los programas, ¿Y aquí? Aquí en Next no venía nadie, es más, prohibieron que se diera publicidad en Next. Y Castalia estaba ahí. No escuchaba ni a... Es más, si usted ve los Varela League, Varela no quería saber ni de Sabrina Bacal. Y si alguien conoce cómo se manejó la comunicación y la tergiversación y la manipulación de los casos, Castalia. Claro. Ella no puede decir cómo el Consejo de Seguridad intervino en todos estos procesos. Y es por eso que uno debe manejarse con los principios, Castalia. Si tú crees ahora en libertad, ¿y por qué no lo creíste en el quinquenio pasado? Salió de allí, pero permitió que pasara. Claro. ¿Y entonces qué está ocurriendo? Que los periodistas
sobre todo los de televisión, cuando te entrevistan en este nuevo modelo de Zoom, se consideran que ellos son los jueces y los fiscales. Y no los dejan hablar, no los dejan argumentar, Castalia. Yo he visto entrevistas tuyas en que tú no dejas hablar. La entrevista en televisión, su belleza está en que el periodista que entrevista deja hablar. Claro. Y sobre todo si es un ministro de Estado, porque él es la fuente de la noticia. El 80% de la información en este país se genera en el Estado. Entonces ustedes no lo dejan hablar porque preconcebidamente tienen un modelo. Si usted va a Canal 13, Atenógenes se ha convertido él cree que él es el fiscal, no deja hablar a nadie. Entonces, en vez de lucir a su entrevistado, no lo hace. Si yo fuera ministro, ya a mí me hace alguien como eso y me invita para después decirme cosas que ni siquiera sabe, porque además las preguntas demuestran los niveles de ignorancia del tema. Y yo lo he señalado aquí. Puedo decirlo, por ejemplo, yo escuché a Tenógenes Rodríguez decir sobre el contrato de la cinta costera 3 una serie de mentiras. Ah, es que yo lo vi en Google. ¿En Google? Tú me vas a decirme que Google es la fuente de información si tú eres panameño. Eso está en la Contraloría. En cualquier lado tú puedes leer el contrato. Eso no era un simple corredor. Ese era un conjunto de obras y nunca hizo la ratificación. Nunca. Entonces las entrevistas se han convertido, Fernando, En unos paredones de en fusilamiento. unos paredones de fusilamiento. Si yo fuera ministro, a mí me hacen una cosa como esa y dura 5 minutos, 5 segundos de la entrevista. Si tú no quieres saber de mí, ¿para qué me llamas aquí? Yo estoy a favor de la rendición de cuentas. De hecho, yo fui empleado público y yo siempre daba la cara por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Pasara lo que pasara, yo tenía que estar al frente. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que los medios se han creído que ellos de verdad son los fiscales, los jueces y los que enjuician a los demás, pues. Entonces han perdido audiencia. Y en la lucha por el rating, a ver quién es más tough, a ver quién inventa más. En estos días escuché a mi amigo Hugo Famanía comparar a Panamá con el desarrollo tecnológico de El Salvador, que es 20.000 kilómetros cuadrados contra 76.000 panameños, con territorios más diversos nosotros. Compararle, y suerte que la ministra tuvo la paciencia y habló, lo sobrepasó. Entonces, mientras los medios, los dueños de los medios y los que son responsables técnicos de los medios no revisen esto, ¿no sé? Estamos donde estamos. Pero el copón de esto vino, aquí tengo. Voy a hablar de 3 temas, si me lo permite aquí. Por favor. Cuando surge este knockout de la señora periodista Mirachi sobre una entrevista que ella le hace a una joven que ahora es adulta, que estuvo en la fundación Ofrece un Hogar. Sí, el hogar María Guadalupe. Eso sale un domingo. Y producto de esta entrevista, la gente de Focus monta un acoso ese mismo domingo contra esta fundación. Y la fundación pide una explicación. Voy a leer un pedacito nada más, Fernando, para primero, aquí tengo. Esta es la carta Derecho a Réplica de la fundación. Y dice así: la fundación Ofrece un Hogar lleva a cabo la administración del Hogar María Guadalupe y ha sido señalada por medio de una entrevista publicada por el diario La Prensa el día 28 de febrero del 21, segmentado Knockout, en el segmento Knockout a través de la periodista Flor Mirachi. En la misma, la entrevistada, quien recibió atención en el hogar, hace acusaciones severas sobre el trato recibido en este centro. La fundación quiere afirmar categóricamente que el Hogar María Guadalupe no ha sido señalado ni denunciado por la supuesta comisión de algún delito o malos tratos hacia los menores. Los hechos denunciados son falsos, tergiversados y se alejan de la realidad. Más adelante dice: a raíz de esta noticia, la fundación ha sido atacada y señalada por grupos que abogan por la legalización del aborto como si este fuese la solución de un problema que no tiene una sola raíz: el abuso sexual a menores de edad, y que los esfuerzos por atacarlo deben ir encaminados a buscar los responsables
de estos delitos. Esta es la parte de la respuesta que da la Fundación. Pero me detengo en la respuesta que da la periodista. Y fíjese y analice, recuerde, ponga en el fondo el knockout. Ella está entrevistando a una joven que llegó a siendo menor de edad, embarazada. Por otro menor. Por otro menor que salió y entraba, se fugaba, y cuya madre tenía un expediente complicado. Y 6 hijos más. Y complejo. Muy complejo para ventilarlo en la forma que ella quiso hacerlo, porque tenía un objetivo. Dice la respuesta de la periodista Flor Mirachi. Y no solamente me preocupa, no me preocupa tanto lo de que ella dijo. Me preocupa fue el apoyo que recibió de otras periodistas. Dice Flor Mirachi, el knockout cumple con todos los elementos de género periodístico conocido como la entrevista. A través de este formato de preguntas y respuestas, lo que se busca es conocer la historia u opinión del entrevistado. Este género no contempla llamar a los mencionados por el entrevistado. Esto no es el periodismo. Ella está equivocada. Es como si yo, por ejemplo, yo voy a entrevistar a Al Capone y le voy a preguntar, señor Al Capone, ¿usted es verdad que le entregó al señor José Blandón 3 millones de dólares? Capone, sí, él le di 3 millones y él lo debe matar, qué sé yo. Es una entrevista. ¿Qué va a pasar con los seguidores de Al Capone? Me van a buscar, me van a matar. Un periodista, no importa el género sobre el que él esté hablando, tiene una responsabilidad superior. Es saber las consecuencias de lo que está haciendo y ella lo sabía. Claro que lo sabía. Porque fíjense lo que dice más adelante. En el caso que nos ocupa, la entrevista no solo fue preparada con suma cautela, sino que además requirió un proceso de trabajo previo con la entrevistada mediante el cual se solicitó primero escribir su historia, la cual fue evaluada por personal idóneo y especializado en temas de salud mental con cuya asesoría además se condujo a la entrevista. ¿Usted no cree que ella le debe una explicación a este país? ¿Quiénes fueron esos personal idóneo? Porque eso salió cuando nosotros dijimos aquí que esa joven tiene un problema psicológico. Nadie que haya sido pasado por un trauma como ese no puede tenerlo. Y yo tengo mucho aprecio por el dolor que ella debe haber pasado, aprecio en el sentido que aprecio el sentir de ella y lo que ha generado en ella. Pero aprovecharon esta entrevista y ahora dicen, bueno, Flor, publica los resultados, así como tú le exiges al gobierno. Publica a quienes consultaste, para poder nosotros consultarlo. Claro. Porque esa joven tiene un expediente psicológico. Y fíjense lo que dice más adelante. El comunicado, dice Flor Mirachi, de la Comisión Ofrece un Hogar comienza aseverando que las afirmaciones de las entrevistadas son falsas. Sin embargo, no especifica los detalles de sus argumentos. No se refieren tampoco a la denuncia que hace la entrevistada. Escuchen esto. No se refieren tampoco a la denuncia que hace la entrevistada sobre el hecho de que no le dieron la opción que le confiere la ley por ser menor de edad y tener 2 meses de gestación de practicarse un aborto. A ver, atención a los abogados de este país. El aborto en Panamá es legal. Bajo ninguna circunstancia. Solo una autoridad judicial decide si una persona puede abortar, niña, menor, lo que sea. Un psicólogo. Tiene que haber una autoridad que lo haga. Uno no va a un hogar a pedir que le dé un aborto, pero fíjese lo que ella dice. Porque ella dice, la entrevistada, que ella se le negó el aborto y yo no puedo llegar, una niña no puede llegar a un hogar y decir, quiero abortar. Quiero abortar. El primero porque eso es ilegal. Tiene que haber una autoridad. ¿O no? Yo sé que vienen algunas demandas sobre esto. Como periodista comprometida con la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, es parte de mi trabajo denunciar los abusos cometidos contra los más vulnerables. Flor, entonces denuncia los abusos que hacen las empresas eléctricas y farmacéuticas, de las empresas de distribución, las empresas de esas que generan más caro. Denúncialas. Denuncias a las farmacéuticas que no están cobrando más caros. Denúncialos a los que no le pagan a los trabajadores el salario. Si el compromiso no es ese, el compromiso de ella es fundamentalmente de cómo atacar gobierno. Y fíjense lo que dice más. Finalmente, la Fundación indica que en el comunicado
que no se le contactó para verificar los hechos denunciados por la entrevista. Ayer lunes, el día siguiente de la publicación, se les propuso entrevistarse para que pudieran exponer su punto de vista a solicitud que declinaron. ¿Y por qué iban a verlo? ¿Por qué en este comunicado Flor Mirache, que se dice defensora de los derechos humanos, no salió a condenar los actos de Focus frente a esa fundación que afectaban a otras niñas? Y a bebés recién nacidos. Ya, bebé. ¿Por qué no salió? ¿Por qué Sabrina Bacal, o Lina, perdón, dicen que excelente, Flor, lo que has dicho? ¿Dónde está la excelencia aquí? Aquí lo que hay es una tremenda irresponsabilidad. No hay ningún género periodístico. El panfletismo. Que le diga a alguien que yo puedo entrevistar al que sea para que diga lo que le dé la gana haciéndole daño a los demás. Todo género periodístico tiene que intrínseca la corroboración de la verdad de quien esté declarando lo que esté declarando. Ah, no, pero esto se hizo el domingo y más horas más tarde sale el señor Valenzuela y su combo haciendo esta protesta y sale un grupo de gente. Qué bien, Flor, lo hiciste. Qué mal lo hiciste. Amenazar incluso a la directora del centro. No, y amenazarla y que le iban a quemar la casa. Entonces, ¿hasta dónde creen ellos que nosotros podemos soportar estas cosas? Y le digo esto porque esta joven es responsable, pero ella ni siquiera emite un criterio de rechazo al nivel de ataque, de ¿cómo se llama? De rofeo, de bullying a la que está acostumbrado el señor de Foco a hacerle a la gente. Hasta que se encuentre a cada perro, a cada puerco le llega su sanguintín. Hasta que se encuentre con alguien que lo parquee de verdad. Y este es el problema que tenemos que evitar, Flor. Tu panfleto generó, y tú sabías lo que estabas haciendo, generó lo que estaba pasando el domingo. Al salir la fundación a responder públicamente, entonces echaron para atrás. Pero donde salió la prensa también. Y yo me llamó más la atención Sabrina Bacal, que yo la considero una mujer sensata, con capacidad de poder entender que saliera a avalar una declaración como la tuya, sobre todo en el párrafo donde dice: no se refieren tampoco a la denuncia que hace la entrevistada sobre el hecho de que no le dieron la opción que le ofrece la ley como menor de edad de practicarse un aborto. Sabrina, ¿tú estás de acuerdo con esto? Sabrina, ¿tú estás de acuerdo con este asalto que hicieron a la fundación Ofrece un Hogar? ¿Tú estás de acuerdo con las amenazas de este caballero a una mujer? Tú, Flor Mirache, que se dice defensora, ¿tú estás de acuerdo que este caballero, en una falta de hombría, se vaya a amenazar a una mujer? Ahí se violan todas las leyes del mundo en Panamá para practicarse un aborto. Sí, es legal. Si usted quiere ser militante antiaborto, es otra cosa. Si fuera al revés, yo quisiera oír. Entonces, yo quisiera. El aborto hay que discutirlo entre gente inteligente. Sí. Y habrá que discutirlo en este momento. Por aquí lo que se trata no es de nada de eso. Se trata de una matriz informativa que está diseñada a generar una noticia, ponerle una cara, atacarla y seguir atacándola para producir un hecho. Esa es la matriz que tiene su base en un periódico, en un par de televisiones. Y hoy, por eso me llamó la atención de Catalia, que hoy, casi llorando, que no van a entrevistarse en ella. Y cuando ella estaba encargada de eso, eso me recuerda cuando los fascistas comenzaron la liquidación de los judíos. Como no me tocaba a mí, yo no hablaba. Sí. Cuando me tocó a mí hablar, era más tarde porque ya yo iba para ¿quién me defendiera? Entonces, este es este caso. Quiero hablarle sobre otro caso. La renuncia de Mayra Inés Silvera. Ella presentó su renuncia, Fernando. El 25 de febrero. El 25. Ella presentó. De acuerdo a la información, y yo creo que este hecho es una noticia, sí, es una noticia. Hay que conocerla, sí, yo estoy de acuerdo. En todos sus detalles, sí, en todos sus detalles. Ella tiene el derecho de dar su punto de vista, sí, ella tiene el derecho de punto de vista. Pero veamos algunos hechos. Esta exdirectora, ¿de dónde vino?
¿Cuál es su currículum? Por allá por el año 16, 17, en ese periodo. Ella surgió de asesora. Asesora de la que reemplaza a Idalia Martínez. De la CENIAF. ¿Ustedes sabían eso? Asesora. Y ella, con el gobierno, conversó su salida en medio de la crisis. Sí. Entonces dijo, está bien, vamos a esperar y vamos a buscar el mejor momento. Entonces, detrás de todo esto, de los albergues, hay un reflejo de la sociedad. Esta es la sociedad que no solamente se mira en Panamá. Este es el reflejo de una sociedad que se mira en el mundo. Una sociedad en la que los débiles, que deben ser los protegidos por la sociedad, han sido abandonados. Los indígenas han sido abandonados, las niñas y niños, los adultos mayores, los trabajadores. Entonces, los jubilados. Entonces nosotros tenemos que plantearnos ese problema integralmente. Y además saber quiénes están detrás. ¿Quiénes son los pederastras en este país? ¿Quiénes son los que abusan de las niñas y niñas? Aquí hay más de miles de niñas anualmente que quedan embarazadas por gente adulta. ¿Dónde están? En los hogares estos. ¿Dónde están los caballeros estos? Que probablemente estén detrás de la protesta. Exacto. Entonces yo lo que quiero plantear con esto es que una de las preocupaciones más grandes, y se lo traigo porque mire Perú, mire lo que pasó en Brasil, mire lo que está pasando en Ecuador, mire lo que está pasando en México, en Honduras. Usted nómbrelo. Hay un proceso de destrucción vía medios que se han otorgado la capacidad de ser ellos los censores de la patria, los catones. Los catones. Que además allá el catón de los catones, el que escribe en la soledad de su retiro, eso está bien y eso está mal. El que cataloga quién es moral y quién no es moral. Y esos catones y catonas, a la hora de la verdad, son los primeros que se esconden. ¿Ustedes están de acuerdo con esto que dice Flor Mirachi? De verdad. Yo espero que se le refresque la memoria un poco a Castalia y que Sabrina, que es una persona que merece mi respeto, me diga si ella está de acuerdo con todo esto, toda esta locura que están haciendo. Y si ella está de acuerdo, entonces me explicaré muchas cosas. Pero si no está de acuerdo, entonces subirá muchos puntos en mi apreciación. Si no le importa, me tiene sin cuidado. Porque hay muchas cosas que a mí ya también me tienen sin cuidado. Lo que sí no me tiene sin cuidado es que nos quieren arrebatar los derechos que hemos alcanzado y en la que ninguno de ellos derramó ni una gota de sudor ni de sangre. Fue nuestra generación la que se echó sobre sus hombros bajo el liderazgo de Omar Torrijos todo el decoloniaje de esta patria. Y con nosotros jóvenes murieron en esa lucha. Y fuimos nosotros los que tenemos la autoridad política para exigirle a ustedes que respeten este país. Así es. Vamos a